El siguiente relato se llama El asilo. Más allá de los confines de nuestra tierra, entre el éter eterno del cosmos, perduran seres de verdadero poder y magnitud que se encuentran más allá de la comprensión de nuestras mentes. Seres que dan forma y deforman el tejido del espacio y distorsionan la realidad en la que vivimos. Contemplar sus ojos es contemplar los ojos del infinito. Describir su figura es describir el universo. Ser testigo de su poder es ser testigo del poder del cosmos. Yo era apenas un hombre joven cuando me atacó por primera vez la fiebre diabólica que había arrasado previamente a mi familia. Debí ser considerado afortunado, ya que la gran plaga de la sangre no provocó mi fin. Fueron solo la locura y el miedo al cosmos que la acompañó lo que me afligió, y esa locura me aflige hasta el día de hoy. Para mis parientes, la verdadera fiebre y el dolor de la plaga serían su fin. Mi madre fue la primera en morir, se había cortado las muñecas en un ataque de locura histérica mientras mi hermana y yo estábamos en la escuela. Fue mi padre quien la encontró, cayendo sobre su cuerpo en una inútil lucha para que alguna interacción divina los volviera a unir. Resultó que esa interacción divina sería simplemente el contacto de la sangre contaminada de mi madre. La noche en que mi padre murió, la hinchazón de sangre en su cerebro le provocó lo que al principio creí que eran delirios, visiones de grandes horrores cósmicos y etéreos. Temiendo su asombroso poder sobre la mente del hombre, él también recurrió a la espada y terminó su vida boca abajo en un charco de sangre plagada. Mi hermana se despertó por su ataque de locura y entró descalza en su habitación, pero antes de que la luz de su vela pudiera iluminar el vacío de la habitación, sus pies sintieron la sangre y lo supo. Yo era el único que podía cuidar de mi hermana, ya que no teníamos más familia. Había cumplido 14 años el mes anterior, y mi hermana era una niña pequeña y frágil que podía asustarse con solo ver su propia sombra. No duró tanto como mi madre o mi padre, que lucharon contra la plaga durante casi una semana. Mi hermana apenas sobrevivió al tercer día, y una parte de mí desea no haber presenciado nunca el cuarto. Me abstendré de describir cómo falleció mi hermana, ya que la brutalidad y la violencia del suceso me dejaron tan frágil mentalmente que me admitieron en el asilo de locos de Providence. Fue allí donde comencé a experimentar la verdadera naturaleza del universo y sus fuerzas implacables. Como mencioné, sufrí ataques de locura y demencia, pero no de la peste. Si ese fuera el caso, creo que este manuscrito no estaría aquí, para dar rienda suelta al conocimiento de los horrores que contiene. Fue durante el primer mes de mi ingreso en el hospital cuando conocí a un artista llamado Joseph B. Wilcox. Nunca supe la razón por la que Joseph también había sido ingresado en el hospital, solo que sentía la necesidad de estar allí para proteger a alguien, ya fuera a sí mismo o a su familia. Era un tipo alto y delgado, con una melena castaña bien cortada y un par de delicados ojos azules. Sus manos eran suaves y delgadas, como las de una mujer, una clara señal de que prefería las artes intelectuales de la pintura y la escultura en arcilla a los trabajos más físicos y manuales de otros jóvenes de su edad. Nos hicimos amigos rápidamente, dándonos cuenta de que éramos del grupo más estable dentro del hospital. Joseph me contaba historias de la vida en el pequeño pueblo de las afueras de Providence, cuyo nombre no recuerdo, y a menudo me regalaba pequeños bocetos para decorar la habitación monótona y aburrida en la que me alojaba. Yo le contaba historias de mi trabajo en la tienda familiar detrás del mostrador para ayudar a alcanzar los frascos de dulces que ni mi madre ni mi hermana podían alcanzar, o de la amable anciana que a menudo venía a comprar velas y jabones, y de cómo siempre encontraba mi exuberancia juvenil como una cualidad encantadora de la que no debía desprenderme tan fácilmente. Era la noche del 8 de marzo cuando Joseph entró en mi habitación, sus pasos lentos y monótonos mientras se arrastraba hasta mi cama. No lo oí entrar, solo sentí que puso una de sus suaves manos sobre mi brazo y me sacudió. Cuando me desperté y lo vi de pie junto a mí, me levanté de un salto, asustado por el rostro lleno de cicatrices y manchas de sangre que tenía frente a mí. En su locura, Joseph había fabricado un cuchillo con el marco de su cama y tallado extraños sigilos a lo largo de su rostro y brazos. Tenía los ojos inyectados en sangre y su boca se curvaba en una sonrisa siniestra. Colocó el cuchillo en mi regazo y puso su mano sobre mi hombro, susurrándome una especie de mantra terrible al oído.
Su mano se deslizó hacia el cuchillo y me hizo señas para que me uniera a él en un paraíso perdido hace un milenio. La sangre se me fue de la cara y sentí que mis brazos se enfriaban mientras presenciaba un abismo miserable que se manifestaba más allá de él, y lo que parecía ser aquello que está más allá del mundo normal. Una oleada de odio y rabia me invadió cuando le hundí el cuchillo en el estómago. La voz ronca y gutural de mi antiguo amigo se fue apagando poco a poco mientras caía inerte sobre el suelo mohoso y podrido. El miedo me invadió porque estaba demasiado aterrorizado como para apartar la vista del cuerpo que tenía delante. Cuando finalmente salí del trance y miré hacia arriba, el manicomio en el que me encontraba se había deformado y retorcido hasta convertirse en una vista de cielos ennegrecidos y tierra gris debajo de mí. Por encima del vasto purgatorio en el que me encontraba flotaba un ser que todavía me persigue en mis pensamientos y recuerdos, y me enloquece en mis sueños. Dando vueltas, agitándose, gorgoteando y retorciéndose como una masa de lombrices ennegrecidas en un cadáver en descomposición estaba el sultán demonio, que tan repugnantemente controlaba los cielos y el cosmos como si fueran uno solo. Me encontraba en una tierra de depredadores y no era lo suficientemente digno como para que se me considerara una presa. Sentí que mi frágil mente se hacía añicos, que mis ojos se pudrían ante la visión de un terror tan sobrenatural que ningún hombre jamás conocería. Los guardias encontraron el cuerpo de Joseph y la navaja debajo de mi catre, y no hubo lucha contra lo que ya era evidente. Ya estaba infestado también, los horrores que presencié me acompañaron en vida, y cuando mi cuerpo pronto se convulsione en la soga colocada alrededor de mi miserable garganta por el verdugo, también los horrores me asaltarán en la muerte, porque la tierra no es nuestro hogar. Nuestra tierra es simplemente un asilo para los de mente frágil que son demasiado débiles para contemplar el asombroso terror y poder del universo.